Bueno, pues hoy estamos aquí para Ayuda a WordPress. Vamos a entrevistar a Pablo Postigo, que es una persona que yo creo conocida por todos de la comunidad WordPress en España y últimamente en la comunidad internacional. Bueno, hay motivos sobrados para que tengamos aquí a Pablo. Y bueno, primero, muchas gracias, Pablo, por estar este ratito aquí con nosotros. A ti por buscarme. No, hombre. Y bueno, estamos en WordCamp Europe, en Oporto, el año 2022, que sería la WordCamp 2020-2021, al final 2022, después de la pandemia. Y bueno, pues vamos a hacer unas preguntas a Pablo, que sé que tiene muchas cosas que hacer, porque además va a ser conferenciante aquí en WordCamp Europe. ¿Cuándo tienes la conferencia, Pablo? Mañana, sábado. Mañana sábado, el día grande. A las 2 de la tarde. Bueno, pues lo primero, cuéntanos de qué vas a hablar. Claro, pues... Sin destriparlo. Venga, hago un pequeño spoiler. El título de la charla es Un vistazo al futuro de WordPress desde el punto de vista del frontend. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hablar un poco? Quiero cubrir un poco nuestra historia. ¿Qué hago yo aquí hablando de esto, no? Nosotros, para los que no lo sepáis, teníamos un producto que se llamaba Frontity Framework, que servía para desarrollar frontends con librerías modernas de JavaScript encima de WordPress. Entonces voy a contar un poco la historia de cómo montamos eso, por qué, y también por qué decidimos pasar de trabajar en un framework externo, en React, y ponernos a contribuir a tiempo completo en WordPress, más específicamente en Gutenberg y Full Site Editing. Eso te iba a preguntar, totalmente integrado con Gutenberg, ¿no? Efectivamente. Entonces un desarrollo de frontend en base a bloques. Lo que estamos nosotros es trabajando en la experiencia de desarrollador de Gutenberg, es decir, queremos que la creación de bloques sea lo más sencilla posible para los desarrolladores, ¿vale? Nosotros atacamos esto desde un prisma diferente, no nos preocupamos tanto ni de la experiencia de usuario, que sería el que visita la web final, El usuario final, sí. Ni desde la experiencia del editor, que es el que está en el editor de bloques, el que gestiona el contenido. Nosotros vamos a el tercer ángulo, que es la experiencia del desarrollador que crea bloques personalizados. O sea que estáis de alguna manera facilitando el ecosistema que permita a los desarrolladores migrar de la tradicional programación en PHP a pasar a ofrecer, en vez de plugins en PHP, ofrecer bloques, patrones de bloques, todo tipo de cosas. O sea, crear un poco la infraestructura de desarrollo. Eso es. O sea, nosotros creemos que uno de los grandes retos que hay ahora mismo es este paso que ha habido a partir de WordPress 5.9 con Full Site Editing. Ha llegado el Full Site Editing, los bloques ya estaban, y con los block themes, que son estos nuevos temas, cambia todo. Cambia todo para el usuario, porque de repente tiene la posibilidad para el usuario me refiero, para el editor, tiene la posibilidad de modificar cualquier cosa sin código, pero claro, ahora cuando quieres meter funcionalidades nuevas, históricamente lo hacías o con plugins, o con shortcodes, o metiendo código PHP en el functions de tu tema. Todo eso sigue funcionando, pero idealmente ahora las funcionalidades nuevas hay que meterlas con bloques, y los bloques ya no se hacen igual que se hacían los plugins. Entonces creemos que hay mucho margen de hacerlo muy sencillo para el desarrollador. No te quería preguntar por esto, pero claro, nos hemos metido en harina y es que es muy interesante lo que estás contando, porque es que es el presente y futuro. Claro, muchos desarrolladores se preguntan, claro, todo esto al final depende de un archivo JSON o JSON, según como cada uno como le guste pronunciarlo, que hay para todos los gustos. Entonces, ¿esto qué significa? Que obligatoriamente ahora para ser desarrollador de extensiones para ampliar WordPress hay que aprender JavaScript. Efectivamente, hay un cambio de paradigma que ya viene. O sea, este cambio de paradigma no es de WordPress 5.9, ya lleva fraguándose muchos años, ¿verdad? Pues ya avisó Matt cuando anunció la 5.0, estaba yo en aquella WordCamp, dijo, mi consejo de desarrolladores, aprender JavaScript. Efectivamente, dijo, learn JavaScript deeply, y eso fue en WordCamp US, creo, pero después lo repito también en la WordCamp Europe. Yo lo escuché en WordCamp Europe. Yo creo que también estaba yo en esa y fue como, wow, aquí va a pasar algo, ¿no? Y efectivamente, ahí va a haber un cambio de paradigma, pero al menos como yo lo entiendo, y esto es mi opinión personal, esto no es un cambio de paradigma impuesto ni por Matt, ni por los desarrolladores de Gutenberg, ni por el propio WordPress, es hacia donde ha ido el desarrollo web actual, ¿no? A día de hoy,
toda la lógica se ha ido a lo que se llama el cliente, ¿no? Al frontend. Sí, además hay un montón de clientes de frameworks de JavaScript. Eso es. Y luego la pelea está un poco de ahí entre ellos también, ¿no? Efectivamente. Entonces hemos optado por uno, ¿no? Eso es, por un sabor. Por un sabor, uy, un sabor, qué bonito. Me encanta. ¿Ves? Eso, por ejemplo, no se entendería por ahí fuera. Un sabor de JavaScript, me ha encantado. Eso es. Entonces, hay un sabor de JavaScript que es React, que se utiliza en la parte del site editor, ¿no? Al final Gutenberg es una aplicación en React, pero en el frontend todavía no hay una manera estándar de hacer todo esto. Vale. Y esto, al fin y al cabo, lo que hace es dificultar para el desarrollador. Entonces, esto es una de las cosas que queremos intentar, proponer maneras de estandarizarlo y a ver qué opina la comunidad, hacer pruebas, recoger feedback y hacer todo esto en abierto, obviamente, haciendo propuestas, pull request, y lo que vaya fraguando y vaya funcionando, pues iremos intentando avanzar. Bueno, pues cuidado con la democracia. Efectivamente. Porque muchas veces se alargan las cosas hasta el infinito. Sí. Bueno, no, hablando de otras cosas, Pablo, tú has sufrido una transformación vital, últimamente importante. Yo entiendo, a ver, cuando uno desarrolla un proyecto propio, como era Frontity, que aunque pasó por varias rondas de inversiones, sí, hombre, cuando se anda en rondas de inversiones siempre uno pierde hasta cierto punto el control de su niño, de alguna manera, porque ya tiene más padres, ¿no? O más personas que se preocupan por el niño. Eso es. Lo cual, bueno, también es un acicate. Como emprendedor, pues tú lo sabes, pues a veces la ronda de inversiones no es un hándicap, sino es un acicate para ponerte las pilas y decir, oye, que esto no depende solo de mis ganas, sino que hay gente que está interesada por ello, lo cual es bonito, que alguien se interese por tu proyecto, pero además me va a pedir resultados. Yo creo que hubo un cambio cuando entró en la ronda, no sé si fue la segunda ronda de inversiones que entró Automattic, que ahí se abrieron conversaciones y ya les gustó demasiado y dijeron, a ver, esta gente me gusta la orientación. Te quería preguntar un poco eso, no que me digas un poco las interioridades de la negociación, ni siquiera de la venta, no me interesa, yo creo que a nadie le interesa en lo que está Pablo Postigo hoy y en lo que está Automattic hoy, porque al final son la empresa que más está invirtiendo en WordPress, es lógico, y aunque los critiquemos todos los días, yo el primero, hay que reconocerles, que hay que agradecerles todo el esfuerzo que hacen y sobre todo la gente tan estupenda en la que se apoyan, pues como tú, Matías, o un montón de desarrolladores que estáis ahí trabajando para Automattic a tiempo completo para el núcleo de WordPress. Mi pregunta en realidad es corta, ¿cómo fue para ti, a nivel personal para Pablo, la transición de pasar de proyecto propio a trabajar para una empresa bajo ya unas directrices de una estructura ya creada, una jerarquía, volver al mundo de ser empleado, ¿no? Eso es, pues muy buena pregunta. Es todo un cambio, eso no lo puedo negar. Hay varias cosas curiosas. Nosotros, desde que montamos la empresa en 2015, nuestra empresa era un modelo startup, ¿no? Que un modelo startup siempre busca crecer y suele tener dos posibles finales felices. O bien una salida a bolsa, o bien que te compre una gran empresa, ¿no? Y nosotros siempre habíamos pensado que un buen lugar en el que acabar era Automattic, y esto lo llevábamos diciendo desde 2015, ¿vale? Entonces, estaba en vuestro objetivo de alguna manera, ¿no? Era una de las grandes posibilidades. Efectivamente, era muy remota y al final lo hemos conseguido. Entonces siempre diseñamos la manera de trabajar dentro de Frontity, la manera de comunicarnos, de organizarnos, muy similar a como ya trabaja Automattic, que es una empresa remota, asíncrona y con gente en todo el mundo y sin oficinas, ¿no? Entonces nosotros ya nos parecíamos mucho y esto hizo que la transición fuese muy sencilla. Y además, como has comentado, Automattic era socia de la compañía, Automattic invirtió en nosotros. De hecho, esto también surgió a raíz de un WordCamp Europe. Las conversaciones finales suele pasar, sí. Sucedieron en Berlín. Entonces, durante varios años fuimos socios y pudimos trabajar de manera más cercana y conocernos más, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que la transición fuese mucho más sencilla. Y también indicar que el momento de la venta, la iniciativa la tomamos nosotros. Que a veces la imagen es: llega Automattic y se compra, llega WP Engine y se compra. Diciendo, oye, ¿os interesa trabajar con nosotros, ¿no? Efectivamente, fuimos nosotros los que dijimos, hemos llegado a un momento de madurez de nuestro producto, de nuestro conocimiento, de nuestro equipo, en el que creemos que tiene sentido buscar una venta de la empresa para seguir persiguiendo nuestros objetivos, pero con más respaldo. Entonces fuimos nosotros los que ofrecimos esta opción, empezaron las conversaciones y al final llegaron a buen puerto. Entonces, no fue fue una gran sorpresa porque sucedió algo que es muy remoto, pero fue nuestra iniciativa. Era algo deseado, ¿no? Algo buscado, efectivamente. Sí.
Y luego también indicar que lo que antes era el equipo de Frontity, que era una empresa, ahora ha pasado a ser prácticamente un equipo que, salvo un par de personas que se han movido equipos donde encajan más por su expertise, pero todo el núcleo de desarrolladores de ingeniería seguimos juntos y en el fondo seguimos haciendo una cosa muy parecida. Ya no trabajamos en Frontity Framework, que es el producto externo, estamos trabajando, como digo, en Gutenberg y Full Site Editing, pero seguimos resolviendo los mismos problemas técnicos de cómo se hace esto mejor en JavaScript, cómo hacemos que la experiencia de desarrollo sea mejor. No se ha perdido toda la experiencia de Frontity, al contrario. En absoluto. Porque sería ridículo. No tendría sentido. Y cuando hubo el acuerdo entiendo que algo tendría que ver todo esto. Claro, efectivamente. Pues qué interesante, Pablo. Bueno, y yo solamente tengo muchas preguntas, pero vamos a limitarlo porque tienes que prepararte y tienes que ver a mucha gente, que esto, una Work and Europe son muy intensos. De hecho, me comentaba Pablo de que se cerraron un poco sus negociaciones en una Work and Europe. Yo me acuerdo, llevo bastantes años trabajando con SiteGround, colaborando con ellos, y también después de mucho hablar, al final fue una Work and Europe donde terminamos cerrando todo, porque es un entorno ideal y relajado para hacer estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, por último, veo que cada vez hay más gente, más españoles y más hispanos trabajando en el desarrollo del núcleo, lo cual me alegra mucho porque era una carencia que había hasta ahora. La comunidad hispana era muy activa en traducciones, en eventos y tal, pero faltaba que se metieran las manos un poco en el núcleo. Curiosamente, en unas conversaciones que he tenido por aquí en Work and Europe, un empleado que no diré, de una empresa que no diré, me comentó que fuese el primer empleado español y dijeron que tenían cierta reticencia porque pensaban que los españoles eran vagos por aquello de la siesta. Es como ese San Benito que nos tienen por ahí, como dormimos siesta, pues debemos ser gente que dormimos más que trabajamos. ¿Cómo se ve o cómo veis desde el punto de vista español o hispano más globalmente el trabajar en una gran empresa como Automattic? ¿Y cómo crees que se os ve también? Si es que hay alguna diferencia. Sí, pues mira, justo en Automattic, yo creo que de Automattic no se puede generalizar a cómo son el resto de empresas tecnológicas, porque es una empresa muy curiosa. Pero es una de las grandes. Es una de las grandes, pero es una de las grandes y es muy distinta a todas las demás grandes. Por ejemplo, somos cerca de 2.000 empleados desde 96 países. Entonces, España no deja de ser otro, ¿no? Sí que es cierto que dentro de Automattic cada vez somos más españoles trabajando, somos creo que el quinto país con más, Yo por eso más digo, que ha pasado de no haber prácticamente nadie. Bueno, estamos hablando hace 15 años. Claro. Recuerdo yo que había solamente un chico español que trabajaba en mobile, que sigue trabajando en mobile, y ha habido una explosión tremenda que ayudó muchísimo, sobre todo en la parte de community, a que la gente se animara a hacer más eventos, ¿no? Pues somos muchos. Y yo creo que en España hay muy buena cantera y muy buen talento en tecnología. Hay gente trabajando en cosas muy punteras, con muy alto nivel, y no tenemos nada que envidiar a ningún otro país. Y ya hablando más del tono hispano, ¿no? de ese toque hispano, el arquitecto, el líder de arquitectura de Gutenberg es Matías, que es uruguayo. Es uruguayo y ha vivido muchos años en España. Y bueno, cada vez que nos juntamos, por ejemplo, Luis, que es mi socio, y yo con él, obviamente hablamos en español, y o sea que muchas conversaciones acerca del futuro de Gutenberg suceden en español. O sea, se puede decir casi que el futuro de WordPress también se habla en español. Efectivamente, tiene acento español, podría decir yo. Pues nada más, Pablo, muchas gracias y te dejo ya libre, claro, que estarás deseando saludar a tus compañeros, esos que veis en remoto durante todo el año, y hacéis esas quedadillas y tal para veros las caras y demás. Eso es. Gracias, Pablo. Gracias a ti.